por favor a la epístola del apóstol Pablo. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 15, el verso 4. Vamos a introducirnos en este mensaje al cual le hemos puesto conforme al corazón. Si usted conoce la Biblia, ya sabe para dónde nos lleva este mensaje del Señor. Vamos a ir avanzando. Conforme al corazón es el tema que le hemos puesto a este mensaje, y comenzamos con el libro de Romanos, con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué importante es este pasaje de la Biblia, como Dios también nos lo ha venido diciendo, porque uno de los errores, nuevamente el Señor nos hace saber, uno de los errores más comunes, pero también más significativos en el entendimiento del mensaje y de la palabra de Dios, es la falta de sobreedificación. Dios ha marcado en estos últimos temas, en estos últimos días, ¿sí?, esta falta de amor hacia su palabra, ¿sí?, el conformismo con el que muchas veces estamos viviendo, porque nuestra mente está engañada. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, Dios así nos lo ha puesto, ¿sí? Engañados en nuestros corazones pensamos que con lo que recibimos es suficiente, y por eso estamos padeciendo o estamos viviendo una vida como Dios no quisiera. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos nos desesperamos por la vida que llevamos? Pero si no hacemos la voluntad de Dios, pues no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a ir perfeccionando. Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, del verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire cómo el Señor comienza el mensaje en el libro de los Hebreos. ¿Por qué Dios sigue hablando de lo mismo? ¿Por qué Dios no puede cambiar de tema? ¿Por qué, hablando humanamente, no le podemos dar vuelta a la página de nuestra vida? Porque aún no hemos logrado entender la grandeza de la palabra y el mensaje que Dios constantemente está poniendo delante de nosotros. El menosprecio de la palabra de Dios. Como también ya hablamos en otro tiempo, otro error es que pensamos o tenemos la idea equivocada de que venimos a aprender historia. Qué importante es el pensamiento, nos lo dijo también hace unos días atrás el Señor. Qué importante es el pensamiento con el que tú vienes a la casa de Dios, a la presencia de Dios, porque ese pensamiento es el que va a guiar todo tu ser. Si tú vienes nada más por costumbre, nada más porque te trajeron, o nada más porque necesitas algo de Dios, pues tú te vas a llevar eso. Eso es lo que vas a recibir de parte de Dios. Pero si tú vienes con el pensamiento de que Dios quiere hacer algo en tu vida, de que Dios va a trabajar primeramente limpiándote por todas las cosas que nos contaminamos del mundo, pero Dios va a hacer algo importante en tu vida, comenzando en tu mente y en tu corazón, eso mismo te vas a llevar tú de parte de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros estemos verdaderamente conscientes de a qué venimos a la presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí que me llama? El día de ayer hablábamos con unos hermanos y el hermano decía, es que yo no siento que sea tiempo. Dios no es Dios de sentimientos. Por eso mucha gente está
engañada, es que yo no siento que sea mi tiempo. ¿Y quién te está diciendo que Dios te dijo que te va a hablar por tus sentimientos o por el sentir de tu corazón? Si Cristo no está reinando en tu corazón, entonces sí, la palabra dice, cuidado con el corazón porque es engañoso más que todas las cosas. Si Cristo reina en tu corazón, tú vas a responder al llamado de Dios. Respondemos a un llamado, no a un sentimiento, no a una emoción, no a una costumbre. Pero no nos damos cuenta de qué está pasando en nuestra mente. ¿Por qué voy a Cristo? ¿A qué me estoy acercando? Y por eso le vuelvo a repetir, Dios no puede darle la vuelta a la página de tu vida. Todavía tiene que seguirte tratando como niño, porque todavía no estás dando los frutos de un maestro, enseñando, predicando, evangelizando, hablando la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios te da. Vives tu vida igual. Y no quiero ser muy legalista o muy severo. Cada quien conoce su intimidad con Dios. ¿Cómo está tu profunda intimidad con Dios? No que tú vengas y te postres, lo hemos dicho muchas veces, pero ¿cómo está Cristo en tu interior? ¿Qué tanto tiempo verdaderamente en tu mente y en tu corazón estás hablando con Dios? Y eso lo vamos a ver reflejado en nuestra vida y en nuestros frutos. Por eso el Señor, es importante que nosotros tengamos en mente a qué venimos. No venimos a aprender historia, venimos a aprender de la historia, que no es lo mismo. ¿Sí? Desde el ministro, a veces, desde el ministro hasta el congregante, no se han comprendido profundamente las Escrituras. Y es que no somos llamados, como les decía, a conocer de la historia, sino a aprender de la historia. Hay muchos miembros en la iglesia que llegan a sentir una gran admiración por algunos de los personajes de la Biblia e incluso los hacen sus ídolos porque quieren llegar a ser como ellos. Por eso la gente no madura, no crece. La gente no ve más allá del propósito de Dios para cada uno. Yo no voy a entender el propósito de Dios para mi vida si yo sigo poniendo la mirada en la persona equivocada. Si yo sigo poniendo la mirada en mis planes, en mis propósitos. Mi mente me va a llevar por caminos distintos. ¿Y sabe qué es lo terrible y lo lamentable? Que nos vamos a dar cuenta cuando estemos delante de Dios, cuando ya no haya vuelta de hoja. Cuando el Señor nos rinda nuestras cuentas y nos diga, no eres digno de nada. ¿Cómo te voy a poner al frente de algo si nunca hiciste, no quisiste crecer, no quisiste dar fruto? Viene todavía un tiempo maravilloso de misericordia de Dios, maravillosos 1000 años en los que vamos a aprender de Él, pero primero tenemos que trabajar para participar de esos 1000 años. Imagínense toda aquella gente que ni siquiera ha crecido en Cristo y mucho menos alcanzará la participación de los 1000 años. Va a vivir una vida igual. Porque verdaderamente no se está preocupando por qué voy a recibir de parte de Dios. Y le digo, hay muchas personas dentro de la iglesia que ponen sus ojos, que admiran y llegan hasta idolatrar, porque yo recuerdo en aquella iglesia donde el Señor Jesucristo comenzó mi vida, cómo se admiraba, había dos personajes que cómo se nombraban en esa iglesia. El primero era Pablo y el segundo, lamentablemente, el espíritu de Jezabel, que de este
Podemos decir lo que está escrito en el libro de los Hechos: a Pablo conozco y Jesucristo sé quién es, pero que saber no me interesa. Pero de Pablo había una gran admiración, porque yo llegué a compartir con los hermanos, con algunos hermanos, su deseo, y me decían: es que yo quiero una casa a un lado de la de Pablo. ¿Quién era su ídolo? ¿Quién era su Dios? ¿En dónde estaba puesta su mirada? En Pablo. Hay muchos pastores que como admiran a David, pero del Señor Jesucristo muy poco. Hablábamos también ayer con unos hermanos, decíamos: yo no sé qué clase de doctrina recibieron, que sí hablan de Dios, pero ¿dónde está el nombre de Dios? No se nos dio a conocer, no se nos reveló el santo y poderoso nombre de Jesucristo para que nosotros digamos Dios o mi Padre. Si se nos dio a conocer un nombre, pues es el nombre que debe de salir de nuestro corazón, de nuestra boca, el nombre poderoso de Jesucristo. Pero lamentablemente por eso, esa es la razón, pero no nos damos cuenta. No hemos verdaderamente abierto nuestra mente a Dios. La semana pasada nos decía: es el mayor mandamiento. El más grande mandamiento es: ofréceme, entrégame todo tu corazón, toda tu mente, tu alma y tus fuerzas. Porque tú no sabes cómo trabaja, amado mío. No porque Dios quiera hacer de ti un títere, un papalote, jugar con tu vida, no. Lo que Dios quiere es enseñarte, que tú aprendas cómo funcionan estos miembros, mayormente la mente y el corazón. ¿Cómo es que cuando la mente y el corazón trabajan sin Cristo, van a arrastrar a tu alma y a tu cuerpo a hacer lo que Pablo decía, lo que no quieres hacer? ¿Qué pasa con la gente que no tiene un trabajo, no tiene, no por fuerza un trabajo secular? Que no se busca una actividad, siempre está pensando para mal. Y muchas veces, no sé si usted lo ha escuchado, cuántas veces se disculpan con aquello de piensa mal y acertarás. Vea la gravedad del asunto en la mente. Si nuestra mente no está siendo direccionada, siendo guiada, siendo iluminada nuestra mente y corazón por el Espíritu Santo, va a empezar a generar para mal, pensamientos para mal. Y no nos damos cuenta, eso es lo grave del asunto. Pensamos que porque no lo sé, estamos aquí tal vez encerrados en casa, descansando, estamos viendo las redes sociales, no le estamos haciendo daño a nadie. No le estás haciendo daño a nadie, te lo estás haciendo tú mismo. Y no es que Dios no quiera, dice su palabra, que todo nos es permitido, pero no todo nos edifica. Si lo que tú estás viendo, si el tiempo que tú pasas en el celular no te permite tener un tiempo con Dios, no te está edificando, te está haciendo mal. Pero ¿por qué Dios lo permite? Y yo me pongo como un testimonio. ¿Cuántas de las veces sobre lo que he visto en el celular ha sido inspiración de Dios para mi vida y ha salido un mensaje, guiado también y perfeccionado por el Espíritu Santo y su palabra? Cuando Dios esté en nuestra vida, va a ocupar todo, por eso no nos prohíbe nada. Pero si Dios no está trabajando en nuestra mente, si nosotros no le estamos pidiendo a Cristo Jesús que guarde nuestro corazón y nuestra mente, va a empezar a trabajar mal. Y eso lo hemos reflejado en que no sabemos a qué venimos. Yo no sé ni por qué estoy aquí.
Cuando tú vas a la escuela, el pensamiento es voy a aprender. Cuando tú vas al trabajo, voy a ir a desempeñar una función porque necesito ganar dinero para mantenerme. Cuando tú vas a hacer de comer, porque tu pensamiento es va a llegar el momento en que me va a dar hambre. Pero ¿cuántas veces te has, antes de venir al servicio o después en algún momento de tu vida, te has detenido y pensado, ¿para qué voy? ¿Para qué respondo al llamado de Dios? Por eso es que la palabra verdaderamente no fructifica, porque no sabes a qué vienes. Vienes a recibir un mensaje de Dios, pero lo que Dios te da, lo hemos dicho en diversas ocasiones, es el cimiento. No es un mensaje completo. Vienes a recibir la introducción de un mensaje que Dios preparó para ti para 7 días. ¿Qué haces los demás días? Meditas en él, buscas en la Biblia, lo vuelves a escuchar, de plano lo ignoras y eso se ve reflejado en tu vida. Si estamos viendo reflejados en nuestra vida nuestros propios pensamientos, una mente y un corazón sin Cristo. O tal vez Él esté ahí, pero no lo estamos escuchando. Tal vez lo estamos escuchando, pero no lo estamos obedeciendo. La semana pasada el Señor nos hablaba de estas cosas. Y Dios lo que quiere es confrontarnos con nuestra realidad para que no vivamos engañados, porque viene el día, no solamente el día del arrebatamiento y el juicio de Dios, viene también el día de la recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué piensas recibir de Dios? Todos tenemos una vida eterna, Nadie se va a salvar. Nadie. Le guste, crean en Cristo, no crean en Cristo, crean en Buda, en la Virgen, en lo que quieran creer, hay un solo Dios que nos va a juzgar y va a darle a cada quien lo que se merece. ¿Y qué vamos a recibir? Es por eso que le vuelvo a repetir, nuestra mente tiene que estar en manos de Cristo, para que no vengamos con pensamientos equivocados, o vengamos a querer, o a pensar que Dios nos está mostrando una persona mejor que nosotros. Mira Pablo, todo lo que hizo y tú ahí sentadote. No venimos a aprender la historia, sino de la historia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto, tenemos que entender cuál es la diferencia. La mayoría de los oyentes aprenden del personaje y no de la obra de Dios en el personaje. Por ejemplo, para ser un buen líder en cualquier situación de la vida, se puede aprender de Moisés, que bíblicamente es, después de Jesús, el líder más grande del que se tenga memoria. De sabemos que para tener un buen liderazgo se necesita mansedumbre, paciencia, pero también valor. Dice la palabra que Moisés era un hombre con muy manso. Pero cuando aquel pueblo que salió le colmó la paciencia, el mismo Moisés les dijo: agarren su espada y mate cada uno a su hermano. Los que estén con Dios de este lado y los que estén contra Dios de aquel lado, y los que estén con Dios, a darle muerte a los que no están con Dios. No es cosa fácil. Pero vemos el respaldo de Dios. Pero Dios no nos muestra a Moisés para que nuestra mirada esté en ese hombre, sino en los hechos, sino en la obra que Dios hizo a través de ese hombre.
Esa es la diferencia de la historia, ¿sí? Sin embargo, muchos de los que conocen su historia solo ven a un hombre admirable, elegido por Dios, y la figura de aquel que quieren llegar a ser. Cuando yo me enamoro o cuando yo empiezo a poner mis ojos en algún personaje de la Biblia, es porque yo quiero llegar a ser como él o como ella. Pero entonces estoy desviando mi mirada del proyecto de Dios para mi vida. ¿Por qué? Vamos a seguir redundando en lo mismo, porque ¿con qué pensamientos estoy yo acercándome a Dios? ¿A qué vengo? ¿A que Dios me cuente de Moisés? Pues agarro la Biblia o no sé, alguna película. Pero lo que Dios nos está mostrando a través de los personajes de la Biblia es lo que quiere hacer con nosotros. Esa es la diferencia. Yo no vengo a aprender de dónde vino Moisés, quiénes fueron sus padres, quiénes sus hermanos, no. Vengo a aprender que Dios escogió a un hombre cualquiera para engrandecer su nombre, para hacer cosas maravillosas, para darle gloria a Dios y que ese hombre sea glorificado. Ese es mi pensamiento, o debe ser mi pensamiento. Bueno, Señor, ahora me hablas de Moisés, pero si tú me estás hablando hoy de Moisés, yo lo que tengo que hacer, lo dijimos en días pasados, es cambiar el nombre. No podemos hacerlo porque yo no puedo nombrar el nombre de todos. Y eso es importante que dejemos o empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, no por nosotros mismos, sino encomendándole a Dios. Encomendándole a Cristo Jesús nuestras mentes, para que verdaderamente podamos entender la grandeza de sus pensamientos, para que verdaderamente Dios cambie la página y ya no sea de que muchas veces y de muchas maneras te he hablado. No, te hablo una vez y lo entiendes. Se te puede olvidar, gloria a Dios, porque para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Dice la palabra que para recordarnos las cosas y hacernos saber lo que ha de venir. No es que Dios no quiera que o le moleste que se nos olvide. No, claro que no. Lo que Dios nos recrimina es que Dios no puede cambiar de tema. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, no está viendo en nosotros la madurez por nuestros frutos, por nuestras acciones, por nuestros equivocados pensamientos. Y le digo, hay gente tristemente, muchas personas que se enfocan en algún personaje y pierden la dirección, no ven los planes de Dios para su vida. Por eso pasan mucho tiempo sentados, años. Si por cualquier situación en la congregación en la que naciste y creciste no hay una oportunidad para que tú te desenvuelvas, hay un Dios poderoso. Señor, aquí no me lo permiten o no lo sé, ya hay demasiados hermanos, llévame a donde yo sirva, a donde yo dé lo que he recibido. No por fuerza, tiene que ser donde tú naciste, espiritualmente hablando, o en Cristo. Tiene que llegar un momento en el que Dios te va a enviar o te va a sacar, pero porque ya estás preparado. Porque ya no necesitas que Dios te esté repite y repite y repite las mismas cosas. Imagínense ustedes, eso es bien importante, amados hermanos. Bien importante. Una persona que no es un niño, un joven que no es capaz, que no tiene la mentalidad, la capacidad de obedecer a su autoridad, ¿cómo va a obedecer a Dios?
¿Cómo voy a obedecer? Si yo no soy capaz de obedecer a mi patrón, a mi papá, a mi maestro, a mi mamá, ¿cómo voy a obedecer a Dios? En eso vemos cómo estamos nosotros. Estoy mal en esa área de mi vida. Necesito que Cristo Jesús haga algo en mi vida. Que Dios me libre de ese espíritu, de esas cosas espirituales, de rebeldía, de desobediencia. Para que yo pueda llegar a la perfecta obediencia, que es obedecer, primeramente saber, entender la voluntad de Dios e inmediatamente cumplirla. Pero si me da lo mismo, pero si yo no estoy entendiendo que lo que pasa en mi vida secular se va a ver reflejado en mi relación con Dios y en mi relación con Dios en mi eternidad, imagínense. Porque pensamos que aquí va a terminar todo. No, aquí terminará el cuerpo y nada más. ¿Por qué Dios está sembrando en su mente y en su corazón? ¿Por qué no está sembrando en su cerebro? Porque su cerebro dejará de ser. ¿Por qué Dios le pide el alma? Porque es eterna. Lo que usted se lleve de Dios o guarde de parte de Dios en este mundo lo llevará para la eternidad, excepto el cuerpo. Por eso, por medio del apóstol Pablo, el Señor dice que de lo físico o de lo material entendemos lo espiritual. Gente que nada más está pensando en hacer mal o no lo sé, su mente no controla su mente, y es gente que siempre está enfermándose. Gente que está engañada, que dice, no, es que yo soy muy sensible, no puedo salir porque me enfermo. Te enfermas porque quieres. Gente que camina insegura por la calle, porque su mente lo está traicionando, lo está engañando. Porque no reina Cristo Jesús. Y hay que empezar a crecer, porque le vuelvo a repetir. Lo lamentable de esto, digan, bueno, Señor, tal vez yo estaré delante de ti, ¿sabes qué? No alcanzas para nada, te regresas, reprobaste. Bueno, pues me regreso y vuelvo a empezar. Pero ya no habrá otro comienzo. En lo que Dios nos diga, no eres digno, y si eres digno, eso va a marcar tu eternidad, tu vida eterna. Por eso tú tienes que poner tu mirada, tu corazón en Cristo para ver tu vida secular, tu vida aquí. Si no eres capaz, te vuelvo a repetir, de obedecer a tu autoridad, quien quiera que sea, ¿cómo vas a obedecer a Dios? Ese pensamiento de veras perverso que muchas veces mantuvimos o mantenemos. A mí no me gusta que me manden. Es un pensamiento tuyo, porque tarde o temprano alguien te va a mandar. Porque estás bajo autoridad y en autoridad. ¿Por qué sentirnos menos? ¿Por qué hacernos menos? Si ahora a ti Dios te ha dado la autoridad para ponerme a trabajar o para darme una orden, bendito sea Dios. Una autoridad que es puesta por Dios, lo dice Pablo en la carta a los Romanos, es para tu bien. Para tu bien. Porque cosas buenas vas a recibir primeramente y vas a ser perfeccionado en la obediencia. Pero nosotros mal alimentamos pensamientos. Es que a mí no me gusta que me manden. Pero tampoco haces lo que debes. ¿Y cómo vas a saber qué hacer si alguien no te manda hacerlo? Y esa es la gravedad del asunto. Esa es la gravedad de las cosas
de nuestros pensamientos cuando venimos a la iglesia, pero no sabemos a qué venimos. Y nada más vemos un personaje y comenzamos a maravillarnos con su vida, con lo que hizo, y empezamos a envidiarlo y nos comparamos y vemos que las cosas no son iguales y se nos olvida. Y lo que se nos olvida es que Dios es la vida, es un Dios vivo y de vivos. La vida está en la sangre y no en la historia. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que leyendo la Biblia, espiritualmente usted se siente como si fuera el personaje, llega a sentir en usted mismo las cosas que esa persona sintió. O llega usted incluso a tener visiones de cosas que no vivió. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Por eso traemos nosotros eso. ¿Sí? Usted de alguna manera se llega a personificar en lo que está leyendo. Y eso sucede en el Espíritu. Y ese es el llamado de Dios. Para que usted comience a vivir una vida distinta. Para que usted se una al Espíritu Santo. Y pueda decir, yo sé lo que pasó Moisés en algún momento. No exactamente toda su vida. Pero yo tuve la experiencia que vivió Moisés. Y no que usted sepa lo que otro vivió, sino que usted también lo viva. Y es que nuestro caminar por este mundo vamos a pasar por los mismos problemas y circunstancias que pasaron los personajes de la Biblia. Es muy normal que en algún momento usted se sienta o se encuentre en la misma situación que Moisés, que Jonás, que Esther, que Ruth o cualquier otro personaje de la Biblia. El problema está en que si usted conoce al personaje pero ignora los hechos, de poco o nada le ha servido conocer la historia de la obra de Dios en la humanidad. Porque esa es la historia que venimos a aprender. La historia de la obra de Dios en la humanidad. Cómo Dios escoge, cómo Dios elige, cómo Dios se glorifica. El día de ayer también hablamos con un hermano que decía, es que yo tengo miedo que si Dios me limpia yo vaya a recaer y cosas peores me pasen. Creo que no estoy preparado. Es que Dios te llama en el peor momento para que tú sepas que es Él, no tú. Para que tú dependas de Él, no de ti. Si Dios esperara el mejor momento de nuestra vida, nadie nos llama. Porque ¿quién vive el mejor momento de su vida? Lo podremos vivir tal vez un día, una hora, a lo mucho, no lo sé, una semana, un mes. Pero las circunstancias de la vida siempre vienen a golpear nuestra fe, a querernos separar de nuestro Creador. Y es ahí donde ya el momento ya se cayó y Dios no nos va a llamar en el mejor momento. Dice el libro de Josué que el ejército era mucho, pero el Señor le dijo, nada más con 300 para que no digas, nosotros ganamos esta guerra. Acuérdate que fui yo quien te enriqueció, le dijo Israel, para que no digas, yo me enriquecí. Para que no confíes en ti mismo es cuando Dios, en lo peor de tu vida es cuando Dios te llama. Pero eso es lo que tenemos que aprender. El trabajo de Dios en otras personas y que me está llamando para lo mismo. Para trabajar también en mí y a través de mí. En el Señor Jesucristo vemos unificados todos los personajes de la Biblia, pero vamos a ver en uno lo que hay que entender de este mensaje que Dios nos habla hoy. De uno en especial, del amado David, este hombre que pues muchos hombres admiran y llegan a idolatrar.
¿sí? Dice la palabra de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 13, del 17 al 22. Dice la palabra, Hechos 13, 17 al 22, hablando el apóstol Pablo de la historia. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire la gloria de David. Sí, la Biblia nos habla mucho de un pacto eterno. Tanto amó Dios a David que prometió, que le juró por él mismo, que David siempre estaría en un trono, que sería un rey eterno. Tan satisfecho fue Dios, o se sintió Dios en su corazón por David, que maravillas le juró a David. Pero ¿a qué se refiere la escritura con respecto a conforme a su corazón? No a que Dios estuviera muy satisfecho por los sacrificios que hacía David, no al amor de David por Dios, ni por su fe en él, no al gran estratega y guerrero que fue, ni mucho menos porque David fue quien le pidió que le permitiera construir un templo, aunque no lo construyó David. Dios se lo permitió en Salomón, ¿sí? En su hijo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque no le pedía nada a Dios, pero escuche bien, no le pedía nada a Dios, pero lo que recibía de Dios lo sabía usar y explotar. David no le pedía nada a Dios. Lo que David siempre recibía de Dios le daba el uso que debía darle. ¿Sí? Dios le dio una onda y mató a Goliat. Dios le dio un arpa y apacentó los demonios de Saúl. Dios le dio un batallón y conquistó territorios. Dios le dio un ejército y conquistó naciones. Dios le dio un trono y un cetro, y David lo hizo eterno. ¿Qué ejemplo tan grande podemos ver de Dios en David? Por eso dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. David nunca le dijo: oye, me vas a mandar a conquistar aquella tierra, necesito por lo menos 40,000 hombres para asegurarte la victoria. David sabía utilizar lo que Dios le daba, y por eso Dios en este día nos pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Con lo que has recibido de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos inferiores porque creemos que Dios no nos está dando lo suficiente? ¿Cuántas veces no hacemos lo que Dios nos está mandando porque creemos que Dios no nos ha dado las cosas que necesitamos? Por eso en este día Dios nos pone a David como un ejemplo. Como un ejemplo de un hombre que sabía explotar
multiplicar lo que Dios ponía en sus manos. Por eso dice la palabra que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si Dios te da algo y tú no sabes fructificarlo, Dios te va a decir: siervo inútil, quítate de aquí, porque no sabes qué hacer. Muchas veces, tristemente, no sabes ni siquiera el don que Dios te ha dado. Y redundamos en lo mismo. Es por tus pensamientos, porque tú no has entendido a qué Dios te llama, a qué vienes a la presencia de Dios. Y si lo entiendes, no lo sobreedificas. No dices: bueno, Señor, este fue el mensaje, pero yo quiero mucho más, yo quiero más, yo quiero que ese mensaje quizá lo generalizaste. Bueno, pues ahora háblame en mi persona, ahora personifícalo. Y tal vez Dios lo vaya a hacer, pero lo que Dios necesita es que tú te vuelvas a meter al mensaje, te vuelvas a meter a la Biblia, te vuelvas a meter en oración con Dios. David se equivocó como todos nosotros. David, antes de hacer algo, mandaba a los profetas a preguntarle a Dios. Y David cometió el error que cuando todos los reyes estaban en la guerra, él estaba descansando, y fue lamentable para su vida. Usted conoce la historia, vea a Betsabé, y ya sabemos lo que pasó. Por no andar, porque su mente no estaba donde debería de estar. Pero por eso David alcanzó una gracia maravillosa de Dios. Muchas cosas recibió David. El mismo Dios le dijo: y si más me hubieras pedido, más te hubiera dado. Porque es un hombre que sabe multiplicar lo que yo le doy. No eres un hombre que pide riquezas, eres un hombre que con 10 pesos hace 100, que con 100 haces 1000. Que con mi palabra has rescatado a un alma perdida, a un alma extraviada. Eso es lo que el ejemplo que Dios nos pone en esta mañana. ¿Y a dónde quiere llevarnos el Señor? A que nos hagamos una autoexploración, un autojuicio, una autoexaminación. ¿Qué has hecho con la vida, el tiempo y los dones que Dios te dio? Y nadie tiene excusa, porque la Biblia está abierta para todos. El Señor rasgó el velo para que todo aquel que quiere entrar pueda entrar. Tú no necesitas un sumo sacerdote, tú no necesitas al pastor para ir a la presencia de Dios. Por eso no tienes ninguna excusa delante de Dios. Si tú no sabes tus dones, o si no los has sabido explotar, no tienes una excusa delante del Señor. Efesios 4 del 1 al 8 dice la palabra del Señor. Efesios 4 del 1 al 8 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de que el Señor Jesucristo desciende a las partes más profundas, predica y se lleva a los espíritus que creen en Él, viene el derramamiento de los dones a cada uno de nosotros.
Yo te pregunto, ¿conoces tu don? Respóndelo en tu corazón. ¿Sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Y si lo sabes, ¿qué has hecho con él? Porque el tiempo se está acabando, amada iglesia. Porque vuelvo a repetirte, cuando llegues a las cuentas ya no habrá vuelta de hoja. Por eso dice el Señor, muchas veces y de muchas maneras te estoy hablando, pero sigues sin entenderme. Sigues sin creer. Y tu recompensa la estás perdiendo tú mismo. Tú solo, tú sola. Porque prefieres perder el tiempo, porque prefieres llenar tu mente de cosas que no te están edificando ni sirviendo, que te están llevando a una vida mediocre, eterna, perdóname la palabra, a una vida eterna pero mediocre, simple. Yo no sé si tú no te has cansado de esta vida. Tener que trabajar para otro, tener que cuidarte, no poder disfrutar de lo que tienes, tener que vivir con la impotencia de que ves la injusticia y no puedes hacer nada, que quieres hacer algo pero te ves impedido. Yo no sé si tú ves así la vida o no te importa. Pero a quienes nos importa, Dios nos está llamando a corregir el camino. Es tiempo de, bueno, Señor, ¿y cuál es el don que yo tengo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy útil? No solamente en la obra de Dios, sino en la vida secular para la gente que me rodea. ¿Para qué? ¿Y qué estoy haciendo? Si lo conozco, claro. Y si no lo conozco, tampoco tengo excusas, porque no lo conozco porque no me interesa. Pero dice la palabra que Él repartió dones. Porque todos y cada uno fuimos llamados para gloria. En unidad y de manera conjunta, en grupo y también en manera personal. Dios nos ha llamado para glorificarlo y glorificarnos. Por eso aquellas palabras del Señor Jesucristo, cuando sabía que su tiempo había llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Si yo no soy glorificado, pues no voy a glorificar a Dios. San Juan capítulo 15 del verso 1 al 8 dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios no nos llamó para una vida
color de rosa. Dios no nos sacó del mundo o de la desgracia en la que pudimos habernos encontrado para decir: mira, mijito, ya vive en paz, ya vive tranquilo, yo te voy a proteger, yo te voy a alimentar, tú descansa. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio de estas palabras diciendo: mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo trabajo. Tenemos un Padre que no se cansa, que no descansa, que todo el tiempo está manteniendo su mente ocupada. Yo en alguna ocasión me preguntaba: Dios, ¿cómo mantienes tu santidad? ¿Cómo le haces para no ser seducido por el mal? ¿Y sabe qué respuesta vino a mi mente? Por eso Dios se generó tantísimo trabajo. Dios se aseguró de que su mente siempre estuviera ocupada, trabajando para bien, para que no se generara el mal. Dios tiene que trabajar por una creación que en verdad yo no sé si, yo creo que el único que conoce el número exacto de las cosas creadas es Él, considerando desde lo más microscópico hasta lo más grande. El cielo, la tierra, el agua, la flora, la fauna, los seres humanos, el universo, los elementos, los sentimientos de las personas, las necesidades de las personas, el consuelo, el pan de cada día, la salvación. Que todo que se genere a su tiempo, que la lluvia llegue a su tiempo para que la tierra sea fértil, que los seres vivientes del mar procreen, para que se mantenga la especie. Lo mismo ¿cómo se llama? El ganado. Trabajar en su fertilidad, trabajar en sus órganos, en los de ustedes, en los míos, en los del pez, en los de la cucaracha, en los de la mosca. Vea la grandeza de Dios. En hacer que la planta más que al rato se quema, en tiempo de lluvia florezca. En hacerla hermosa para sus ojos. Dios se aseguró de que sus pensamientos no fueran arrastrados hacia lo malo, dándose siempre una responsabilidad, un trabajo. Por eso su santidad es perfecta. Porque Él no permitió siquiera que un mal pensamiento, o no le dio la oportunidad, ni siquiera la oportunidad a un mal pensamiento. Y así es como, ese es el Dios que nos va a juzgar. Ese es el Dios que nos llamó. Si nos presentáramos delante de Dios, oye, Señor, es que no tengo que hacer, yo le aseguro que Dios le daría una lista interminable. Tienes muchas cosas por qué orar. Por tu santidad, por tu perfección, por tu familia inconversa, por tus vecinos, por las almas que ya no están, por la necesidad de Israel, por lo que está pasando en Venezuela, por los sismos, por las desgracias naturales, por los enfermos, las viudas, los huérfanos, los desamparados, por el pan de cada día. No tenemos malos pensamientos porque queremos. Seguimos en la misma página, se nos sigue hablando de lo mismo, no por Dios, sino por nosotros, porque dones nos ha repartido el Señor. Por medio de Pablo, en la carta a Timoteo dice: mientras regreso
dedícate a la predicación, la exhortación y la consolación. Te he dado trabajo para que no andes de ocioso, para que no andes de mal pensado, para que trabajes en tu herencia, para que la espera no te desespere. Pero ni siquiera sé cuál es mi don. Pues mucho menos voy a saber para qué he sido llamado. Damos frutos para Dios en la congregación todos, porque somos un cuerpo, ¿sí? Porque formamos un solo cuerpo, pero ¿qué pasa con tus frutos personales? De lo que has aprendido de la palabra de Dios, ¿cuántas cosas pones por obra? Ciertamente que por fe alcanzarás la salvación, pero la recompensa es por obras. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Si tú no tienes obras, es como si no tuvieras salvación, como si no hubieras recibido a Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que ciega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Porque a Dios no lo vamos a sobornar. Porque a Dios no le vamos a decir que hicimos lo que no hicimos. Por eso Dios nos ha puesto este mensaje conforme a su corazón. Dios, me diste esto, no sé cómo usarlo perfecto, pero te tengo a ti. ¿Cómo uso esta bocina? ¿Cómo le saco provecho a mi celular? ¿Cómo le saco provecho a la palabra? ¿Cómo le saco provecho a mi amor al prójimo? Ayúdame a multiplicar los dones. Primeramente, tal vez a saber cuáles son los dones que me has dado. A no estar pidiendo lo que no necesito, porque me has dado lo que necesito para mandarme a hacer lo que es perfecto. Por eso Dios nos muestra en este mensaje a David. Porque David nunca le dijo, dame. Él mismo le dijo, si más me hubieras pedido. Dios le está diciendo, nunca me pediste, pero si lo hubieras hecho, te lo hubiera dado. Por eso es muy amado David. Pero Dios está hablando hoy a tu vida. Dios te está mostrando a David. Pero Dios te dice, tú eres igual que David. ¿Qué diferencia hay en ti? Tú tienes ahora una gloria mayor que David porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. Es tiempo de pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a multiplicar lo que me das. A no esperar más. A hacerte fiel en lo poco. Ayúdame, Señor, a explotar lo que he recibido de ti. A no minimizarlo. ¿Cuántas veces vemos el personaje de la Biblia y nos sentimos menos y muchas veces hasta lo envidiamos? Yo hubiera querido ser Pedro o Juan para recostarme al lado del Señor. Porque estás viendo la gloria de Juan, la gloria de Pedro, la gloria de Esteban, no estás viendo tu gloria. No estás viendo lo que Dios ha preparado para ti. Y por eso no estás explotando, multiplicando el don que Dios te dio. Y viene el tiempo de la recompensa. Guarda eso en tu corazón. Con la venida de Cristo, dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Cuando Cristo venga, al mismo tiempo te va a decir de qué eres digno y de qué no.
Y estamos muy pronto. Estamos viendo que las cosas que Él anunció se están cumpliendo. Muchas de esas son mentiras porque dice, la misma palabra dice, serán rumores. Algunos serán rumores. Pero hoy el presidente de acá ya le dijo sus cosas al de allá. El presidente del otro continente ya le vino a decir los de acá. ¿A ti qué te importa? Tú dedícate a tu país. Pero dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y se están cumpliendo las cosas que anuncian la venida de Cristo y su galardón. No solamente su venida, sino su galardón. Y Dios quiere que tú comiences a hacer conciencia de verdaderamente qué has hecho con tu vida, el tiempo y los dones que Dios te ha dado. Y mire la misericordia tan maravillosa de Dios. Porque Dios le va a pedir cuentas a partir de hoy que usted lo está sabiendo. Dios no le va a pedir cuentas desde que usted se convirtió o desde que usted nació. ¿Qué hiciste desde el día en que yo te lo hice saber? ¿Cuál fue tu actitud ante lo que yo te hablé? Y le vuelvo a repetir, a Dios no le vamos a decir te estás equivocando. Mateo, por favor, capítulo 7 del 14 al 27. Mateo 7 del 14 al 27 dice la palabra del Señor: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no lo dice el Señor solamente por las personas externas, sino también por nosotros mismos. Guárdate de ti mismo, que seas verdaderamente una oveja y no un lobo, que te destruyas a ti. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se recuerda que la semana pasada el Señor nos decía que también nos compara con casas. No está hablando de nuestra familia o de nuestro hogar, sino también de nuestra persona. Amén. Versículo 25 dice: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, y fue eterna su ruina, porque no quiso poner atención a las palabras que Dios estaba hablando. Le vuelvo a repetir, mire la maravillosa gracia y el amor de Jesucristo.
A partir de hoy le va a pedir cuentas de esta palabra. Usted no se complique, usted no se minimice, no se sienta mal por decir, híjole, yo ya debería de haber ganado, Señor, media colonia. O ya mis frutos, mi bóveda debería de estar llena de tesoros por mis dones. No mire atrás. El Señor dice que el que mira, que tome el arado y mira hacia atrás no es digno. Denle gracias a Dios, gracias bendito Dios, porque a partir de hoy comienza mi historia. A partir de hoy comienzan mis cuentas. A partir de hoy se empieza a escribir un libro con el cual tú me juzgarás. Y puede que mañana venga el Señor o la semana que viene. Pero Dios dice, fuiste fiel en poco tiempo, te voy a poner en lo mucho. Fuiste fiel unas horas por mi regreso, pero eres digno de un milenio. Porque corregiste tu mal pensamiento, porque te preocupaste por lo que yo te estaba hablando, porque no menospreciaste mis palabras. Dios le vuelvo a repetir, yo no sé si usted no está entendiendo o no sé, pero es impresionante lo que Dios nos está diciendo. A partir de hoy tienes borrón y cuenta nueva. Qué maravilla de parte de Dios. Y de ti depende, amado hermano, amada hermana, aprovecharla. Terminamos, por favor, con ahí mismo en San Mateo 25, del 13 al 46. Con esta palabra cerramos para gloria de Cristo Jesús nuestro mensaje de hoy. Dice la palabra, Mateo 25, del 13 al 46. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí tienes, he entregado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes,
Cuando tú das fruto con lo que Dios te da, Dios te aumentará. Versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Para gloria de Dios, esta palabra que dice el libro de Apocalipsis 3:11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuídate que nadie más haga lo que te he mandado a hacer a ti y tome tu recompensa. A final de cuentas, la obra de Dios se cumplirá sí o sí. La pregunta es: ¿quieres ser parte de ella? ¿Esperas a tu Señor para que te diga: apártate de mí? ¿O esperas a tu Señor para que te diga: entra en el gozo que he preparado para ti? Eso depende de cada uno de nosotros, de cómo estemos verdaderamente valorando el mensaje y la palabra que hoy hemos recibido, para gloria de Cristo Jesús. Vamos, en el nombre del Señor Jesucristo, a darle gracias por la palabra que nos ha traído, y a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo, pues sea Él que nos conceda ese don, esa ayuda que nosotros necesitamos para dar frutos para su gloria. Amén.